Vamos con la segunda clase de la farmacología del sistema nervioso central. Estuvimos viendo recordar en la primera clase ansiolíticos, hipnóticos, relajantes musculares, tanto benzodiazepínicos como no benzodiazepínicos. Hoy vamos a ver una serie de fármacos bastante heterogénea porque vamos a tratar muy brevemente diversas patologías del sistema nervioso central. Empezando por la depresión. Bueno, todos sabéis un poco lo que es la depresión. Tiene unos síntomas emocionales fundamentalmente apatía, pesimismo, baja autoestima y unos síntomas también biológicos, pensamiento y movimientos de acción lentos, pérdida de la libido o deseo sexual, trastornos del sueño, del apetito, etcétera. Puede ser unipolar, es decir, solamente hay depresión, que puede ser reactiva, es decir, porque ha ocurrido algo tangible, pues la muerte de un ser querido puede provocar una depresión, o endógena cuando no hay una causa clara para esta depresión, y normalmente esas depresiones son bastante más difíciles de tratar. O puede estar dentro de un trastorno bipolar en el cual se alterna periodos depresivos con periodos de manía. Quiero enseñaros esto para que veáis un poco dónde estamos, dónde está España en el consumo de antidepresivos. Son los datos más recientes de la OECD y vemos que España pues tiene un consumo de de antidepresivos bastante elevado. Bueno, está Islandia muy en cabeza. Canadá, Australia, Reino Unido, Portugal, Suecia, Bélgica y ya estamos nosotros ahí. En un consumo de antidepresivos bastante elevado y que por cierto desde el 2000 hasta el 2012 se incrementó muchísimo. Igualmente que ocurrió con los ansiolíticos, la crisis económica también disparó el consumo de antidepresivos en nuestro país. El tratamiento de la depresión se basa en una teoría clásica, bueno, tan clásica que tiene 50 años, o 45 años, no, 55 años, de 1965. En la teoría monoaminérgica. Se basa en que la depresión se debe a una deficiencia de los transmisores monoaminérgicos, es decir, noradrenalina y serotonina fundamentalmente, y la manía, es decir, eh, lo opuesto, el estado opuesto al depresivo, se debe a un exceso de estos transmisores monoaminérgicos, con lo cual toda la terapia antidepresiva se va a dirigir básicamente a aumentar esos transmisores monoaminérgicos por varias estrategias que vamos a comentar ahora, pero la base principal de la terapia antidepresiva es aumentar los transmisores monoaminérgicos, preferentemente o sobre todo serotonina, noradrenalina. Grupos de antidepresivos es muy variado, pero digamos, habría tres grandes grupos. Los dos primeros ni siquiera los vamos a comentar porque están bastante obsoletos, especialmente el primero, y ya no se utiliza. Los inhibidores de la MAO fueron los primeros y por lo tanto han sido los primeros que se han quedado obsoletos. Antidepresivos tricíclicos se utilizan pero muy marginalmente y ahora los que más se utilizan son estos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, ISRS por sus siglas en inglés, inhibidores de la recaptación de serotonina, son los principales y después, bueno, hay varios grupos que los podemos llamar otros antidepresivos. Centrándonos un poco en estos grupos, podéis ver el consumo en España, lo que os decía, desde el 2000 hasta 2013 no hay datos de la Agencia Española de Medicamentos, no ha publicado datos posteriores al 2013 del consumo en este país de antidepresivos. No creo que tarden mucho, pero por ahora lo último que tenemos son los datos desde el 2000 hasta el 2013. Vemos que los inhibidores de la recaptación de serotonina, inhibidores selectivos, esa es la segunda S, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, es una fracción muy grande del el total de antidepresivos que se consume en España, seguido de estos otros antidepresivos con varios mecanismos. Y como podéis ver, los antidepresivos tricíclicos ya es una fracción muy pequeña y los IMAO pues, básicamente no existen. Como decía, solo vamos a hablar en detalle de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina debido a su importancia cuantitativa. ¿Qué hacen? Exactamente lo que dice su nombre, inhibir selectivamente la recaptación de serotonina. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una neurona libera serotonina, esa serotonina que sobra se recapta por la misma neurona. Al organismo no le gusta perder cosas, no le gusta destruir o metabolizar cosas si no es necesario, con lo cual se recapta y vuelve a reutilizarse luego. Con lo cual la serotonina deja de estar en la sinapsis donde está haciendo efecto, lo quita de ahí y lo mete dentro de la neurona. Lo que hacen estos fármacos es, como veis aquí, bloquear esos
transportadores de recaptación, con lo cual la serotonina sigue en esa sinapsis y sigue haciendo efecto. No son fármacos que tú te tomes el comprimido y a la mañana siguiente empieces a notar el efecto, que te encuentras más activo, te encuentras menos deprimido, no. Tardan al menos un mes, por lo menos semanas, en hacer el efecto. Y eso es la causa muchas veces de que hay personas que dejan el tratamiento porque ven que no hay una respuesta inmediata, pero es que no la hay. Tarda bastante. Son bastante menos tóxicos, tienen menos reacciones adversas que todos los anteriores, que decía, los IMAO, los antidepresivos tricíclicos. No es que estén libres de reacciones adversas. Anorexia, por ejemplo. Y de hecho se ha detectado que hay muchas chicas con trastornos, pues eso, de la alimentación, que están tomando antidepresivos a escondidas, por llamarlo así, porque disminuyen el apetito. Por ejemplo, sobre todo fluoxetina. Fluoxetina, si os acordáis, es el antidepresivo que durante muchísimos años ha sido el más vendido, ya no. Era el Prozac, y hay muchas chicas que tomaban Prozac para quitarse el apetito. Hay otros como paroxetina, sertralina y este, ahora lo veremos, es el principal ahora mismo, que es el escitalopram. Aparte de la anorexia, podría provocar insomnio y disminución de la libido. Esto es bastante común, disminución del deseo sexual en las personas que toman estos antidepresivos. Pero repito, se trata siempre en la terapia antidepresiva de subir los niveles de catecolaminas, de transmisores monoaminérgicos, serotonina y noradrenalina especialmente, en este caso es serotonina. Como decía, aquí veis los principales inhibidores de la recaptación de serotonina en España. Esto sí quiero que lo sepáis porque quiero por lo menos que sepáis que el antidepresivo más vendido en España de este grupo es escitalopram, pero veis que es un antidepresivo relativamente nuevo. En el 2000, hace 20 años, era la fluoxetina, que es el Prozac, como podéis ver aquí, pero el Prozac se ha mantenido. Básicamente estamos en las mismas cifras que hace 20 años. Bueno, esto es 2013, repito. Las cifras de entre el 2013 y el 2020 supongo que se publicarán, como ya he dicho, dentro de poco. Pero veis, por ejemplo, que el escitalopram ha superado a todos los demás. Después tenemos, por ejemplo, aquí la paroxetina o la sertralina. Pero repito, que sepáis que el escitalopram ha subido mucho y ha superado al que era el clásico, que era la fluoxetina. Y vuelvo a advertir que estos datos están ligeramente obsoletos y que hacen falta nuevos datos. Otra vez, igual que vimos con los ansiolíticos, vuelvo a recalcar lo que es estas unidades son las DDD, dosis diaria definida por 1000 habitantes. Esto de día es una redundancia porque ya son dosis diarias. Es decir, esto quiere decir que hay, en este caso, vamos a ponernos aquí, en 2013 hay unas 15 personas de cada 1000 que están tomando una dosis de escitalopram. 15 personas de cada 1000 es 1,5% de españoles que están tomando este antidepresivo en concreto. Y en el cajón desastre de otros antidepresivos, pues bueno, varios mecanismos, tampoco me quiero meter mucho, simplemente que sepáis tres: maprotilina, inhibidor selectivo de la captación de noradrenalina en este caso, con lo cual en este caso lo que vamos a hacer es aumentar los niveles de noradrenalina. Reboxetina, inhibidor selectivo de la captación de noradrenalina, exactamente igual. Y venlafaxina es no selectivo porque inhibe la recaptación tanto de noradrenalina como de serotonina. Aquí tenemos una marca registrada, por si os suena, Ludiomil, es maprotilina. Hemos hablado de algún efecto adverso en concreto de los inhibidores de la recaptación de serotonina, pero que sepáis un poco que los efectos adversos eran mucho más frecuentes y mucho más serios en los grupos antiguos, en los IMAO sobre todo, por supuesto, pero también los tricíclicos. Y ahora lo que podemos encontrar son mareos, fatiga y somnolencia, sobre todo en estas primeras semanas. La sedación, esta somnolencia sobre todo era propia de estos grupos antiguos, pero bueno. El insomnio, paradójicamente, sobre todo en aquellos antidepresivos que van a aumentar estos neurotransmisores excitadores, porque lo que se trata al impedir la recaptación de serotonina o de noradrenalina es aumentar la actividad del cuerpo, porque son neurotransmisores en principio excitadores del sistema nervioso simpático que van a aumentar la actividad, tanto física como psíquica, que eso es lo que tú quieres hacer en una persona que está deprimida. Sequedad de boca también es muy frecuente, nerviosismo, agitación, ansiedad por este mecanismo que os acabo de comentar, de aumentar los neurotransmisores excitadores. Y lo que digo que es muy frecuente, disminución del deseo sexual. ¿Por qué en fisioterapia estamos viendo estos antidepresivos? Viendo en 5 minutos, pero bueno. Bueno, es muy frecuente
que en pacientes de cierta edad, sobre todo, que tengáis en el futuro, van a estar tomando antidepresivos, con lo cual no está mal que sepáis vosotros qué efectos adversos uh, pueden tener estos antidepresivos o que podáis aconsejarles si el paciente, si tenéis cierta confianza con él, que ocurre muchísimas veces con un fisioterapeuta, y os comenta, pues estoy tomando este tratamiento, no me hace efecto, he empezado la semana pasada, que seáis capaces de decir, tenga usted paciencia porque esto requiere una semana, no deje el tratamiento sobre todo. Ese es un problema muy gordo en los tratamientos antidepresivos, la no adherencia al tratamiento. Bueno, en una rehabilitación siempre va a ser útil que el paciente esté tomando antidepresivo porque bueno, va a mejorar el estado de ánimo, la predisposición del paciente a la sesión de la fisioterapia. Recordarles también al paciente que no se preocupe, que en las primeras semanas incluso no solamente no es que haga efecto, sino que se va a encontrar, puede encontrarse incluso a lo mejor hasta peor, pero que tengan paciencia. Los efectos adversos por contra de estos fármacos pueden dificultar la terapia, sobre todo la sedación. Hipotensión ortostática, esto es importante. Si ya siempre recomendáis de por sí que el paciente después de una sesión, por ejemplo, de masaje o de fisioterapia, se levante con cuidado de la camilla, en estos pacientes todavía más, porque la hipotensión ortostática es muy marcada. Y sobre todo, recomendar la automedicación, esto es muy importante. En España somos muy dados a automedicarnos, da igual de lo que sea, antidepresivos, mi vecina le va estupendamente esta pastilla, yo me la tomo también. Cuidado con eso. Y el consumo de alcohol. No se puede tomar alcohol con antidepresivos. El alcohol, aunque parece que es un estimulante, no lo es un depresor. Con lo cual estamos tomando una sustancia que va a empeorar los síntomas de nuestra enfermedad. Porque a la larga y no tan a la larga, el alcohol es un depresor. Con lo cual, repito, el fármaco va a tener más trabajo porque tenemos nuestra depresión, más la depresión que le estamos metiendo con el alcohol. Y encima vamos a aumentar algunos efectos secundarios de los antidepresivos, sobre todo la sedación. Así que no está recomendado el consumo de alcohol con los antidepresivos. Bueno, de antidepresivos ya está, que sepáis sobre todo inhibidores de la recaptación de serotonina, el grupo principal, y dentro de ellos la fluoxetina ha sido el clásico, fue de los primeros, el Prozac, pero ahora mismo el escitalopram. Y repito que los datos están por actualizarse. Vamos a hablar un poco de antiepilépticos. De la epilepsia, fisiológicamente o patológicamente no voy a comentar casi nada, simplemente que sepáis que es un desequilibrio eléctrico de la actividad neuronal del cerebro y ya sabéis que se producen crisis que se van repitiendo. Y el origen, bueno, puede ser muy diverso, puede ser por un traumatismo o por una cirugía que, que haya que tenga una consecuencia al dañar un tejido de que se forme un foco epiléptico o una predisposición genética. Y epilepsia hay muchísimos tipos distintos, por lo tanto no me quiero meter, simplemente que sepáis un poco, bueno, eso es un desequilibrio de la actividad neuronal, desequilibrio eléctrico. Y fármacos antiepilépticos ha habido muchos, obviamente, han evolucionado desde los primeros, como fenitoína y fenobarbital. Acordaros que vimos fenobarbital como barbitúrico, como tranquilizante muy obsoleto, pero que se sigue utilizando en la epilepsia, ya no tanto, pero porque son fármacos antiguos, entre comillas. Segunda generación, ácido valproico sí que se utiliza mucho y se sigue utilizando. Carbamazepina y las benzodiazepinas. El Valium, por ejemplo, tiene una acción anticonvulsivante, el diazepam. Y estos son los más modernos. Levetiracetam se utiliza mucho, es el Keppra. Epilepsias infantiles también, sobre todo. Gabapentina, pregabalina. Pregabalina es este que os comenté que era la lírica y que ahora mismo se está utilizando un poco para todo en las residencias de mayores. Pero bueno, tiene un mecanismo antipiléptico básicamente. La motrigina es otro de ellos. En fin, que sepáis que hay tres, digamos, generaciones, una evolución de estos antiepilépticos y obviamente la tercera generación son más efectivos, sobre todo con menos efectos adversos. Sobre todo es eso, se ha reducido mucho la toxicidad del tratamiento. Tratamiento que en principio es un tratamiento asintomático, lo que intenta evitar es la formación, la generación de estas crisis y evita la propagación de estas descargas desde el foco al resto del cerebro, con lo cual, pues eso, evitamos la crisis, que no tiene por qué ser una crisis la que todo el mundo tiene en la cabeza de crisis de epilepsia, de convulsiones, que sí, obviamente existe, pero hay otras crisis que son crisis de ausencia, en las cuales el paciente queda como desconectado de la realidad durante 2 minutos y después, sobre todo después de esas crisis de ausencia, sobreviene una somnolencia muy intensa, muy a menudo. Estos son también, es una epilepsia también, no tan conocida como la primera, pero también es epilepsia. En un porcentaje bastante alto de las ocasiones, con un tratamiento largo, pueden hasta incluso desaparecer las crisis por completo
Y lo que se intenta con este tratamiento es sobre todo mejorar la calidad de vida y la integración social. Hace años la integración social de estos pacientes era muy difícil. Ahora con los nuevos tratamientos se puede controlar razonablemente bien. En cuanto a los mecanismos antiepilépticos, pues si estoy diciendo que lo que queremos es disminuir la excitabilidad neuronal, porque queremos disminuir ese foco inhibir ese foco de descarga, vamos a impedir todo lo que sea, todos los mecanismos que aumenten la excitabilidad neuronal. Y ya he comentado muchas veces que cuando entran iones positivos en la membrana, a través de la membrana, se carga positivamente y eso provoca una despolarización, una excitación neuronal. Cuando entran iones negativos provocan una repolarización, una relajación neuronal. Entonces, estos fármacos van a ir en contra de los iones positivos, por decirlo así, en contra de la excitabilidad neuronal. ¿Qué iones positivos? Por ejemplo, el sodio. Así que hay fármacos que inhiben canales de sodio o canales de calcio. Es decir, evitan la entrada de iones positivos, con lo cual se reduce la excitabilidad neuronal. Potencian el tono GABAérgico. El GABA, repito, gamma-aminobutírico, ácido gamma-aminobutírico, es el neurotransmisor inhibidor por excelencia. Bueno, pues vamos a potenciar esa inhibición que tenemos endógena y es una manera de disminuir la excitabilidad neuronal. Otra estrategia es la contraria. El glutamato es el neurotransmisor excitador por excelencia del organismo. Vamos a usar antagonistas de estos receptores del glutamato, con lo cual no dejamos que el glutamato excite. Otra manera de disminuir la excitabilidad neuronal. Y ya he dicho que las reacciones adversas, bueno, han disminuido mucho, desde los primeros hasta lo que tenemos ahora. Pero bueno, pues sí podemos encontrar mareo, sedación y ataxia, descoordinación en la marcha. Estos son reacciones adversas muy comunes en los antiepilépticos. Me faltaba uno que eran moduladores de proteínas. En fisioterapia, ¿por qué? O bueno, ¿por qué tenéis que tener en cuenta los antiepilépticos? Cuidado con los estímulos intensos, tanto lumínicos como sonoros. Sabéis, o si no lo sabéis yo os lo digo, algunas crisis epilépticas se desatan por una luz muy intensa o un sonido muy intenso. En la Play 3, cuando se encendía la Play 3, que es la que tengo yo me he quedado ahí, cuando se enciende la Play 3 te da un mensaje de advertencia a aquellos pacientes epilépticos tengan un cuidado con los ciertos juegos que pueden tener unos estímulos lumínicos muy intensos. En la Play 4 supongo que también. Pero es por ello, es porque hay crisis, no todas las epilepsias son así, pero hay algunas que empiezan con esos estímulos. Cuidado con el efecto sedante, esos mareos, esa ataxia, cuidado con el paciente porque serían más propensos a caerse. Y no está de más, no está de más como sanitarios que sois, que seáis capaces de saber cuándo es una crisis epiléptica, es decir, identificar cuándo está ocurriendo una crisis epiléptica y que sepáis adoptar las medidas oportunas. No solamente es lo de no morderse la lengua, que lo conoce todo el mundo, es decir, saber, por lo menos tener cierta idea de cómo tratar a alguien, ya que soy sanitario, que tiene una crisis epiléptica. Bueno, hemos hablado de la depresión, hemos hablado de la epilepsia, vamos a hablar un poco de los trastornos psicóticos, pero bueno, esquizofrenia principalmente. Pacientes con esquizofrenia pueden tener dos tipos de síntomas. Síntomas positivos, que son los que ocurren en las crisis, que son obvios, pues delirios, alucinaciones, un comportamiento que llama muchísimo la atención, una crisis. Pero también tiene unos síntomas que se llaman síntomas negativos y son cuando la enfermedad, es decir, cuando no están en crisis, en la cronicidad de la enfermedad, el paciente desarrolla estos síntomas que llevan a un aislamiento social, a una incapacidad de demostrar afecto, incluso pobreza en el lenguaje, en fin. Unos síntomas que les confieren o les hacen estar más aislados de la sociedad, con lo cual se dificulta todavía más la integración de estas personas en la sociedad. El por qué, bueno, es muy complicado y ni siquiera se sabe bien, pero sí que se conoce que existe una hiperactividad de la dopamina en estos pacientes. En pacientes de esquizofrenia existe una hiperactividad de la dopamina, con lo cual la estrategia terapéutica va dirigido a disminuir la actividad dopaminérgica. Esa es la estrategia. Como la enfermedad cursa con una hiperactividad de la dopamina, pues nosotros vamos a disminuir la actividad dopaminérgica. ¿Cómo? Pues con dos tipos principales de antipsicóticos. Tenemos los típicos, que son los más antiguos. Clorpromacina o haloperidol son muy clásicos, todavía se utilizan, pero digamos que son más antiguos. Y los llamados atípicos, que son más recientes, como la clozapina, olanzapina o risperidona. Especialmente la olanzapina, el Ciprexa
es la marca registrada más conocida de olanzapina. No sé si hay otra, porque yo creo que la patente todavía no ha vencido, no estoy seguro. Y se utiliza muchísimo en la esquizofrenia. Clozapina, olanzapina y risperidona son atípicos, es decir, son bastante más recientes y sobre todo dan menos problemas que los típicos. Repito, lo que se trata es de antagonizar las acciones dopaminérgicas y el efecto casi siempre es mayor cuanto mayor el antagonismo de un receptor de la dopamina que es el receptor D2. Es decir, la dopamina realiza sus acciones a través de varios receptores. Hay uno que es importante, que es el receptor D2. Lo que hacen estos fármacos es antagonizar ese receptor, impedir que la dopamina lo active, con lo cual las acciones dopaminérgicas disminuyen. Cuanto más antagonismo, cuanto más inactivado esté ese receptor, más fuerte será el efecto. El problema es que estos fármacos, sobre todo los antiguos, no son muy específicos, con lo cual aparte de inhibir el receptor dopaminérgico D2, también vamos a inhibir otros receptores, como el receptor 5-HT2 de la serotonina. 5-HT es 5-hidroxitriptamina, que es serotonina. Receptor de la histamina H1, vamos a tener efectos antihistamínicos. Un receptor adrenérgico alfa 1, es decir, vamos a tener problemas porque vamos a inhibir receptores que no son el que queremos inhibir inicialmente. Ya digo que los atípicos tienen bastante menos RAMs, bastante menos reacciones adversas medicamentosas, no sé si lo he dicho alguna vez, eso es RAM, y además son más eficaces en los síntomas negativos. Digamos que en las crisis, tanto los típicos como los atípicos son bastante efectivos, pero en los síntomas negativos, durante a todo lo largo de la enfermedad, son más eficaces estos atípicos. Las reacciones adversas más importantes, sobre todo desde el punto de vista vuestro de la fisioterapia, son los efectos extrapiramidales, que vienen dados por ese bloqueo del receptor dopaminérgico. Son movimientos involuntarios, temblores, rigidez, discinesia tardía, es movimientos involuntarios de la cara, de la parte inferior de la cara. Se da cuando llevamos bastante tiempo ya con estos fármacos. Y viene dado por este bloqueo dopaminérgico, estos temblores o estos movimientos involuntarios. Si os dais cuenta, ahora hablaremos del Parkinson, pero el Parkinson es una enfermedad que cursa con destrucción de las neuronas dopaminérgicas y los efectos visibles del Parkinson, esos movimientos, esos temblores, pues son parecidos a los efectos secundarios de estos fármacos porque también lo que hacen es no destruir neuronas dopaminérgicas, pero impedir la acción de la dopamina, que es algo similar. De hecho, he colgado en el curso virtual, si queréis echarle un vistazo, un artículo que habla de la fisioterapia, técnicas de fisioterapia que están dirigidas para la discinesia tardía que está causada por antipsicóticos. Repito, normalmente cuando se están tomando en un largo plazo. Que sepáis que los pacientes que van a ser que están tratados con estos antipsicóticos, pacientes que tienen estos tipos de trastornos, sobre todo esquizofrénicos, bueno, por llamarlo así, van a ser peculiares o probablemente menos colaboradores que otros pacientes o más reticentes a las técnicas de rehabilitación o a la medicación. Normalmente, si el paciente está bien controlado con el tratamiento, no suele haber problema, tiene una integración social perfecta. Problemas cuando hay un elemento externo de estrés, pues yo que sé, una oposición o una ruptura sentimental, algo así, y eso trastoca mucho y hay que ajustar el tratamiento y mientras se ajusta y no se ajusta, ahí hay un periodo que es complicado. Hay una psicosis, trastornos psicóticos, que son secundarias a fármacos, no a fármacos, sino a sustancias, anfetaminas y LSD sobre todo. Personas que han abusado mucho del LSD en la juventud, 50, 60 años, tienen unos trastornos psicóticos graves. Hay que estar muy ojo a visor ante los síntomas extrapiramidales, estos temblores, estos movimientos, debido al tratamiento de antipsicóticos, y eso lo podéis ver vosotros. Si sabéis que el paciente está tomando antipsicóticos y observáis este tipo de síntomas, podéis alertarlo. Van a ser pacientes que pueden tener una rigidez muscular grande y ahí podéis ayudar vosotros, y una disminución de los reflejos musculares por este bloqueo dopaminérgico precisamente. Y cuidado porque son pacientes que también van a tener una gran hipotensión ortostática, este mareo que te sobreviene cuando te levantas de golpe. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de finalizar la sesión cuando el paciente se levanta y estar muy pendiente. Bueno, y para acabar, digamos, esta serie de enfermedades del sistema nervioso central que estamos viendo muy, muy, muy de pasada, pero bueno, me he centrado más en los relajantes musculares de acción central en la clase anterior porque yo creo que es lo que os toca más de cerca a vosotros. Pero como vais a tener pacientes de edad avanzada en muchos casos, no está de más que sepáis
todo este tipo de enfermedades, sobre todo el Parkinson que se da en este tipo de pacientes, por ejemplo. Es una enfermedad neurodegenerativa. Ya sabéis que cursa, lo acabo de decir, con destrucción de neuronas dopaminérgicas. No se sabe muy bien por qué. Los síntomas ya los sabéis todos un poco. Temblores, rigidez muscular, postura encorvada. Hipotensión ortostática otra vez. Y la muerte sobreviene por complicaciones de la inmovilidad. Muchas veces una neumonía por broncoaspiración. La inmovilidad llega al tracto digestivo, al respiratorio y al final la comida, en vez de ir por el esófago, va por la tráquea. Hay dificultades de la deglución y entonces al ir por la tráquea provoca una infección y una neumonía. Los pacientes, bueno, son fáciles de reconocer cuando tienen unos síntomas avanzados, pero una manera fácil de reconocer al paciente es la manera en la que anda. En inglés se llama Parkinson Gait, no estoy muy seguro cómo se dice en español. Es la manera de andar porque tienen una rigidez del tronco de la cabeza y del tronco también, pero de la cabeza tiembla, el tronco está rígido pero echado para adelante. Los brazos, ya sabéis, cuando todo el mundo, cuando la gente anda, pues balancea los brazos al compás que las piernas, pero los brazos de estos pacientes están rígidos a los lados, a las extremidades también, todo hay una rigidez muy grande y después sobre todo dan pasos muy cortos y arrastrando los pies. Lo podemos ver en este vídeo. When the gait is initiated, there are small steps. Oftentimes there's a tremor associated with this. And as the gait progresses, there may be a picking up of speed or what's called a fenestrated gait. En cuanto a la fisioterapia en el Parkinson, también he colgado un artículo en el que podéis ver un protocolo de fisioterapia en el paciente de Parkinson. Este está en español. Vale para un montón en el Parkinson porque puede aliviar dolor, puede prevenir la rigidez de las articulaciones, fortalecer la musculatura. Lo que acabo de decir de facilitar la deglución es muy importante, por lo que he comentado el problema de la broncoaspiración, de aspirar comida por la tráquea, perdón, y el problemón que te puede ocurrir, neumonías, etcétera. Y en fin, tiene un montón de aplicaciones muy útiles en el Parkinson la fisioterapia. En cuanto a los fármacos antiparkinsonianos, lo que tenéis que saber es lo siguiente, dos cosas. Primero, vamos a estimular la dopamina. ¿Por qué? Porque el Parkinson cursa con destrucción de neuronas dopaminérgicas, así que nosotros vamos a hacer lo contrario. Es justo lo opuesto de lo que estábamos viendo con los antipsicóticos. En los antipsicóticos había un exceso de dopamina, nosotros íbamos contra la dopamina. Ahora en el Parkinson hay un defecto de dopamina, nosotros vamos a favor de la dopamina. Eso es una cosa que tenéis que saber. La segunda cosa importante, los antiparkinsonianos desgraciadamente no curan. Ninguno de los fármacos influye en la progresión de la enfermedad. No curan. Pueden ralentizar un poco, pero la enfermedad va a seguir avanzando. Y desgraciadamente, repito, al final se revelan inútiles. Pero poco a poco, por lo menos te pueden dar un cierto tiempo. Pero al final, repito que es inevitable. El cómo cursan o cómo actúan los fármacos, ya lo digo. Aumentan la dopamina. ¿Cómo? Pues pueden ser simplemente sustituyentes de la dopamina. Sustituimos esta dopamina que está disminuida. La levodopa es el fármaco principal, el fármaco rey del tratamiento del Parkinson. Muchas veces se administra carbidopa, que es un inhibidor del metabolismo de levodopa, con lo cual aumentamos los niveles artificialmente. Podemos dar agonistas de receptores dopaminérgicos, es decir, no es un sustituyente de la dopamina, sino es otra sustancia pero que también tiene afinidad por el mismo receptor, con lo cual, por llamarlo así, estamos pulsando al mismo interruptor, vamos a hacer las mismas funciones que la dopamina, como el ropirinol. Y la otra estrategia es inhibir la degradación de la dopamina. Hay enzimas como la COMT o la MAO, catecol ortometiltransferasa o monoaminooxidasa, que que degradan la dopamina. Lo que hacemos es inhibir esa degradación, con lo cual los niveles de dopamina suben. En cuanto a los inhibidores de la COMT acaban en capona, en tacapona y tolcapona, los inhibidores de la MAO-B, estos no son como los antidepresivos que eran inhibidores de la MAO inespecíficos, tanto como la MAO1 como la MAO-B, la MAO-A, perdón, y la MAO-B. Estos son inhibidores de la MAO-B específicos, dan menos problemas que los IMAO, como la seligilina. Hay una cosa curiosa, esto es una noticia del año pasado, creo recordar, del País. El titular, como siempre, bueno, hay que tenerlo un poco entre comillas porque los titulares periodísticos, bueno, una pastilla para el Parkinson hace más sensible a la desigualdad.
Pero es esencialmente eso. Es un estudio que se hizo con tolcapona. Tolcapona, repito, aumenta la dopamina, porque inhibe la COMT, que es una enzima que degrada la dopamina. Pues se cogió a varios pacientes, pacientes no voluntarios, y a uno se le dio placebo y a otro se le dio tolcapona. No sabían que le estaban dando, ¿vale? A unos placebo y a otros tolcapona. Y entonces se les puso enfrente de otra persona, cara a cara. Esa persona no hablaba, pero las tenías enfrente. Y le daban una cierta cantidad de dinero, no recuerdo qué cantidad de dinero era, no recuerdo, creo que no era mucho, pero bueno, una cierta cantidad de dinero. Y le decían que podían repartirlo con la persona que tenían delante, mucho, poco o nada, lo que quisieran. Y la otra persona no tenía nada que decir al respecto. Bueno, constataron que las personas que estaban tratadas con tolcapona eran más solidarias, por llamarlo así. Repartían más el dinero que le habían dado que las personas que le habían dado placebo, que no lo repartían casi. Y esto parece ser que es por los efectos dopaminérgicos que podrían hacer al cerebro más empático, digamos, con la situación del de enfrente. Repito que el de enfrente no tenía nada que decir, pero bueno, es curioso. Tolcapona, repito. Esto es una foto, una figura sacada de este libro. Lo he recomendado muchas veces, pero lo sigo recomendando. A mí es el libro de farmacología que más me gusta. Antes era el Rank, ahora es Rank y Dale. Va por la novena edición. Yo tengo la quinta edición, creo, pero bueno, es un buen libro. Eh, Muchas figuras, no exageradamente exhaustivo, y yo creo que para el nivel que estamos dando está bastante bien. Esta figura, simplemente lo que quiero que veáis un poco la curva. Hay tres tipos de tratamiento aquí contra el Parkinson. Levodopa solamente, perdón, levodopa con benseracida y seleginina. En amarillo bromocristina, que es otro fármaco que aumenta la actividad dopaminérgica. Y otro tratamiento con levodopa, en este caso con benseracida. Pero bueno, lo único que quiero que veáis es esto. Este es el número de meses, un año. Todo bastante bien porque aumenta la puntuación de la discapacidad. En este caso, un aumento de la puntuación significa que los síntomas están mejorando. Una valoración de la puntuación de la discapacidad que da el médico que estaba tratando al paciente. Pero cuando avanza el tiempo, aquí a los 3 años vemos que va bajando e incluso baja más de lo que estaba, pero en fin, en 5 años volvemos al punto de partida y ya no hay marcha atrás. En este caso, ya digo que la progresión de la enfermedad no se puede parar. ¿Vale? Se puede ralentizar, pero no se puede parar, desgraciadamente.